Los fondos indexados se han convertido en una de las herramientas de inversión más populares de los últimos tiempos y de hecho con bastante razón de peso. Pero en el vídeo de hoy quiero que te quedes y en estos 10 minutos vamos a estar hablando de aquellas cosas que no son tan atractivas de los fondos indexados o que por lo menos deberíamos tener en cuenta antes de destinar nuestro dinero, que en definitiva es algo que nos ha costado tiempo y esfuerzo conseguir antes de invertir en estos productos, o sobre todo pues para ajustar la cantidad de nuestro patrimonio con la que invertimos en los mismos. En este vídeo no pretendo desincentivar la inversión en fondos indexados, sino, como bien digo, hablar de las verdades, de todo lo que tienes que saber y sobre todo de esas cosas que no te cuentan y que muchas personas deberían saber, sobre todo si llevas poco tiempo en el mundillo de la inversión. Así que espero que este vídeo sea de tu agrado. Yo soy Arnaud Nogués, fundador de Boring Capital desde el año 2019, me dedico a esto desde hace un montón de años y personalmente también soy un orgulloso inversor en fondos indexados, así que soy una persona que no es maximalista de nada, simplemente voy a darte mi opinión y cosas que objetivamente tendrías que considerar. Pero para ver todo esto mejor, con más detalle y más tranquilidad, me vais a acompañar a la oficina. Hoy es sábado 4 de octubre, en este caso ya sabéis que en España ha terminado el tercer trimestre del año y hay que hacer ciertas obligaciones fiscales, así que voy a pasar a la chica de contabilidad bastantes facturas y demás, y de paso vamos a estar hablando de este tema, así que me acompañáis, vamos para allá, así os lo enseño. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal os parece el dinamismo de estos blogs? La verdad es que me han recomendado que los chicos de marketing de Boring que haga un poco los vídeos, aunque sean serios y demás, y ahora en la oficina voy a daros la chapa, que los haga un poco más dinámicos. Quiero empezar a hablar del tema de los fondos indexados desde aquí, desde el coche, porque quiero hablar primero de la mentalidad y lo que, al menos bajo mi opinión, viendo redes sociales, llevando mucho tiempo, tanto como inversor como creador de contenido en redes sociales, si lo queréis llamar así, de este tema, sobre los fondos indexados. Creo que actualmente es uno de los mejores productos de la historia a nivel de inversión, de renta variable. Esto es así, tiene el riesgo que tiene, vamos a hablar de eso en un minuto, pero creo que ahora mismo se está, digamos, otorgando ciertas cualidades a este tipo de productos que realmente no tienen. Y me explico. Sobre todo estoy hablando de que creo que hoy en día se considera que estos productos prácticamente con un 100% de seguridad retornan ese entre 8 y 10% de rentabilidad anual del que tanto se habla. Y es cierto que históricamente tienen esa rentabilidad, esto es indudable, quiero decir, esto es tan simple como ver la historia, lo que ha hecho el S&P 500 desde finales de los años 50 que se creó hasta ahora, ha dado esas rentabilidades, pero amigos, creo que no se entiende bien, y es distinto saber de entender, creo que no se entiende bien el riesgo que tiene la renta variable, y es que aunque el S&P 500 haya rendido ese 7, 8, 9, 10% de rentabilidad anual media durante estos últimos años, no significa que tú puedas comprar hoy un S&P 500, un indexado de ese estilo, y caiga y nunca recupere. Eso es una posibilidad que existe y de hecho no sería nada raro. También otra posibilidad que existe, menos catastrofista, es que tú compres hoy o tengas una posición en indexados y ostras, te tires 5, 10, 20 años sin recuperar tu dinero. Eso ha ocurrido en el pasado y de hecho no en un pasado del crack del 29, que también, que estuvo como 20, 30 años sin recuperar el índice, sino, amigos, en los años 2000, si hubieses comprado en el punto más alto de la burbuja.com por ahí, pues hubieses tardado unos, hasta 2013 más o menos, no hubieses recuperado tu inversión. Es cierto que con DCA y demás sí que lo hubieses hecho, pero haz tu DCA, ¿no? Después de llevar 7, 8 años ahí fastidiado y encima la crisis económica encima y demás. Entonces, creo que el principal problema que hay en indexados, hay otros, los comentaremos a lo largo del vídeo, pero creo que el principal problema de los fondos indexados es que la gente no entiende el riesgo que tiene el producto. Está funcionando muy bien, siempre que suba la gente lo va a celebrar, esto es así, pero el momento en el que deje de subir o el momento en el que haya una corrección normal o un mercado bajista normal, sí que ahí creo que muchas personas se van a quedar con los dedos pilladas porque habrán destinado más porcentaje de su patrimonio del que deberían en función de su perfil de riesgo o de sus ahorros y demás a este tipo de productos, directamente no entendían el riesgo real. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta desde luego. Y es que hay algo que se decía sobre todo mucho antes, bueno, los que comenzamos a invertir antes de la pandemia, creo que crecimos un poco con esta información, y es que en bolsa, da igual que sean indexados, da igual que sea un fondo por dividendos, da igual que hagas swing trading, da igual que hagas lo que hagas, siempre tienes que destinar un dinero que no necesites para vivir. Y ojo, que un dinero que no necesites para vivir es distinto de un dinero que quieras perder. Nadie quiere perder dinero, esto es así. Y dentro de la renta variable hay opciones de más y menos riesgo, más y menos volatilidad. Esto es inherente. Pero sí que es cierto que creo que desde el boom que tuvo la inversión, así digamos a nivel retail, desde post pandemia, se ha olvidado un poco ese componente de, oye, solo invierte en bolsa dinero que puedas permitirte perder o dinero con el que no necesites para vivir. Creo, me da la sensación, por lo que veo en redes, por lo que me comentan seguidores, oyentes del podcast, incluso a veces clientes, amigos y demás, que se está invirtiendo, sobre todo en indexados, un capital que si se perdiese o si entrásemos en una
recesión, un mercado bajista muy fuerte de 5, 10, 15 años, muchas personas tendrían problemas reales en su economía familiar. Eso no puede pasar. De nuevo, insisto, no le pasa a todo el mundo, no es algo inherente a los productos en sí, a los fondos indexados, pero es algo inherente a cómo se están tratando hoy en día, que sobre todo de eso va a ir el vídeo de hoy. Realmente hay 3 puntos principales por los que, bueno, por lo menos deberías considerarlos antes de invertir en fondos indexados. Y en este vídeo los vamos a ver 1, 2 y 3. Así que vamos a empezar por el primero, que para mí es, al menos a día de hoy, 2025 octubre, el más, digamos, importante. Y es que el S&P500 como índice ahora mismo es un índice que está muy sobreponderado, tiene un riesgo de concentración que se dice por las 10 empresas más grandes del mundo. Y es que ahora mismo buscamos en internet S&P500 y todos los vídeos que nos salen nos dicen que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en este caso, que están en un índice. Por lo tanto, es como una media del mercado. Y eso simplemente es falso, porque el 40% del peso total del índice lo sostienen 10 empresas, de las cuales la gran mayoría son del mismo sector. El sector Big Tech, es cierto que pues tenemos Nvidia, que es semiconductores, tenemos a Apple, que es hardware, tenemos a Meta, Microsoft, tal, pero bueno, el mismo sector, digamos, tecnológico. Por lo cual, eso de que es una media del mercado americano es algo falso, que lleva siendo falso muchos años, que no es ni bueno ni malo, como la mayoría de cosas que vamos a ver en este vídeo, pero sí que es algo que hay que considerar a la hora de entender el riesgo real que tiene este tipo de inversión. Y es que el S&P500, como la mayoría de fondos indexados y de índices del mundo, es un índice cap weight, es decir, depende del tamaño de la empresa la ponderación que tendrá sobre el índice, de forma que Nvidia, siendo la empresa más grande del mundo, pesa muchísimo más que Waste Management, por ejemplo, que es una empresa de recogida de residuos muy grande, líder en su sector, pero que evidentemente tiene un tamaño menor. ¿Esto qué problemas puede tener? Pues bueno, uno muy simple, y es que como hay algún tipo de crisis, algún tipo de problema, algún tipo de pinchazo, como si estuviésemos en una burbuja, que no lo sé, pero hay que ponerse siempre en el peor escenario, es decir, prepararse para lo peor y esperar lo mejor, lo que siempre hablamos por el podcast y demás, en el sector tecnología, en el sector Big Tech y demás, y caen estas empresas que da la casualidad que son las que más ponderan sobre el índice, aunque el resto del mercado subiese o aunque el resto del mercado pues no se viese tan afectado, una persona que está indexada al S&P500 y que quizás tiene demasiado capital puesto ahí, pues podría haber unos rendimientos muy inferiores al promedio del mercado. Esto que estáis viendo aquí es el OMX Copenhague 25, que es como, diríamos, el S&P500, pero en este caso de Dinamarca. Aquí tenemos un gráfico y una gran caída hace pico a finales del 24 y empieza a caer bastante. Y de hecho, bastante es bastante. Fijaros que en el último año ha caído un 34% y en lo que va de 2025 un 24%, siendo un año que está siendo tremendamente alcista para prácticamente todas las bolsas y más las europeas. ¿Por qué ha caído tanto la bolsa danesa? Bueno, la solución, la respuesta, mejor dicho, la tenemos aquí. Esto es el gráfico de las acciones de Novo Nordisk, una empresa farmacéutica danesa, de las más grandes del mundo, que no está pasando por su mejor momento. En el último año Novo Nordisk ha caído un 51% y Year to Date ha caído un 40%. ¿Y qué tienen que ver estas dos cosas? Bueno, pues porque Novo Nordisk es una de las empresas más grandes de Europa y por supuesto la empresa más grande de Dinamarca y por supuesto del índice. Fijaros que Novo Nordisk capitaliza, incluso después de haber caído un 50%, 265.000 millones de euros. Y es que esto es muy importante porque incluso habiendo caído un 50%, Novo Nordisk, que lo ha caído como acabamos de ver en el gráfico, sigue siendo la empresa que más pondera actualmente en este índice, como podemos ver aquí, un 13%, y ha hecho que el índice de Copenhague entero, de Dinamarca en este caso, se haya hundido solo porque tenía un riesgo de concentración muy elevado en tan solo un valor, que en este caso era Novo Nordisk. Evidentemente el caso de Dinamarca es muy distinto al caso de Estados Unidos, es algo distinto, pero para que veáis un poco el riesgo real de un índice concentrado y que además sea cap weight. Como digo, es una absoluta tontería pensar que Estados Unidos es el mismo caso que Dinamarca. Dinamarca es un país pequeño, es una economía mucho más pequeña, mucho menos diversificada, pero sí que es cierto que es un ejemplo que además hemos visto muy recientemente de cómo este riesgo de concentración en los indexados, por mucho que nos vendan que es un saco de las mejores acciones, puede jugar en nuestro contra en el caso de que ese sector, que sea el que más pondera en este momento, pues tenga una mala racha, que es algo que en bolsa ya hemos visto en el Nifty, con los Nifty 50 hace mucho tiempo, hemos visto ahora mismo con Novo Nordisk y demás, lo hemos visto con la banca española, en el IBEX 35 por ejemplo, y lo podremos ver en el futuro con la tecnología americana. Esto no va a adivinar el futuro, sino que va a entender el riesgo y parametrizarlo. Ojo, no estoy diciendo que vaya a suceder, las Big Tech hoy por hoy son las mejores empresas que han existido en la historia, pero cuando se invierte, y sobre todo desde una perspectiva más patrimonial, que no es tanto especulación como el tema indexados y demás, hay que entender los riesgos, hay que entender a lo que nos exponemos para desde ahí decidir cómo construimos nuestra cartera. Y la realidad es esa, sea algún tipo de problema, algún tipo de caída, aunque sea solo en este, digamos,
digamos, sector tecnológico de Big Tech y el resto del mercado no se ve afectado, cualquier persona que esté indexada al S&P 500 va a tener unos retornos por debajo del promedio. Otro de los riesgos que tenemos que considerar como inversores es el riesgo país, divisa y, digamos, regulación o legislación. Deja que me explique. Evidentemente el S&P 500 son las 500 empresas con un peso por capitalización bursátil, ojo, más grandes de Estados Unidos. En Estados Unidos no se usa el euro, no se usa el peso, no se usa la corona, se usa el dólar. Entonces, todos los que seamos inversores extranjeros o que no tengamos como divisa base el dólar, vamos a vernos afectados por lo que se conoce como impacto de la divisa o del tipo de cambio. Y es que, amigos, aparte de la fluctuación que tienen las acciones ya de por sí y la volatilidad, también debemos exponernos, si somos extranjeros, a la fluctuación del valor de nuestra divisa frente al dólar, pudiendo esto generar rendimientos adicionales como el año 2024, que el S&P 500 en euros rindió más que en dólares, o pérdidas como este 2025, donde pues el S&P 500 ha subido un 15% en lo que va de año, pero retrotraído a euros está subiendo tan solo un 5%, una pérdida debida a que el euro se ha apreciado frente al dólar. No es algo ni bueno ni malo. De nuevo, es algo que hay que entender y es algo que, sabiendo que tenemos también ese riesgo de exposición, hombre, pues decir, vale, pues igual en vez de dedicar X% de mi patrimonio a esto, dedico un poco menos o un poco más. Insisto, saber más para actuar mejor. Y es que esto es el S&P 500 y si lo ponemos en lo que va de año, vemos que ha subido un 14%. Tuvo aquí un traspiés, pero un 14%. Sin embargo, si vemos este fondo indexado, el Fidelity S&P 500 EUR-PACC, que es personalmente el que yo tengo para esta exposición, vemos que no está en máximos históricos. ¿Cómo es posible? ¿Los gestores están tontos? Bueno, no están así. Y es que si nos fijamos en el nombre del fondo, pone EUR. Y siempre que ponga EUR y no EUR Hedged o EUR H, significa que estás exponiéndote al tipo de cambio. Entonces, es precisamente lo que ha pasado. El S&P 500 ha subido, sí, pero es que el efecto divisa lo ha tirado a la baja. De hecho, lo vemos aquí. Esto es el dólar comparado con el euro. Como vemos, el dólar ha caído muchísimo de precio comparado con el euro. Por lo tanto, si tú tenías comprado acciones con dólares a principios de año, ahora mismo esos dólares valen menos al cambio en euros. Es por eso que todos estos fondos, da igual que sean de bolsa, de renta fija, que no han tenido la divisa cubierta y están expuestos a dólares, tienen un rendimiento aproximadamente un 10% inferior a, digamos, el activo subyacente por el tipo de cambio. Y no es ni bueno ni malo. Simplemente hay que entender cómo funciona para tomar las mejores decisiones. No soy para nada una de esas personas a las que les gusta hacer vídeos, digamos, únicamente destructivos, únicamente señalizando lo malo, aunque en este caso no es malo, sino que es inherente. Así que al final del vídeo vamos a estar hablando de cómo, al menos personalmente, yo me estoy cubriendo o estoy protegiendo parte de mi patrimonio que quiero arriesgar en renta variable de estas circunstancias que estamos hablando. Así que quédate al final que te revelo un poco mi estructura a nivel, lo que tengo yo invertido en este asunto. Y por último está el tema de las valoraciones. No soy muy amante, no soy muy fanático, los que me sigáis por el podcast y por otras redes, como por ejemplo Instagram, que por cierto estamos muy activos por ahí, y si te gusta la bolsa, los mercados, la inversión, te recomiendo que me sigas por ahí, contenido gratuito diario, en Reels, en historias. Bueno, pues como sabéis los que me seguís por ahí, no soy muy amigo de emplear ratios de valoración para tomar decisiones absolutas. Pero desde luego, cuando estamos hablando de nuestro patrimonio a largo plazo y saber si quizás un indexado al S&P 500, como todo el mundo bendice, es lo mejor o no, las valoraciones a largo plazo pueden tener un sentido. Y es que actualmente el S&P 500 es indudable que está en una de sus valoraciones más altas de su historia. Hay algunos que hablan de burbuja brutal y que viene una caída enorme, otros que no. Yo ya sabéis que no juego a predecir el futuro, lamentablemente no me ha llegado todavía la bola de cristal de Amazon, no es mi juego, yo únicamente invierto y especulo con las probabilidades, ya está, pero sí que es cierto que innegablemente las valoraciones son elevadas. Personalmente, si me preguntan mi opinión, creo que son elevadas, pero por algo. Estados Unidos es una economía muy madura, tiene las mejores empresas de la historia y además la IA está haciendo que pues se reduzca mucho esa estructura de costes y haya una innovación. Es normal que lo mejor sea más caro, pero eso no quita que ahora mismo haya muchos mercados de una calidad, sí, inferior en términos absolutos a Estados Unidos, pero que debido a esa diferencia a nivel de valoración, en términos relativos, puedan, digamos, atraer flujos de efectivo de inversores institucionales durante los siguientes años. Dos ejemplos claros por nivel de riesgo. Europa, sí amigos, Europa. Tengo inversiones en Europa, tengo indexados en Europa. Desde el año pasado, lo sabéis, están funcionando bastante mejor que el S&P 500, aunque no tengan tanto marketing. Y China, aunque también tenemos países emergentes, incluso a gente que habla de fondos de África. Yo no me atrevo a tanto, pero yo actualmente tengo posición en Europa, en indexados en Europa, en el Eurostoxx 50. Tengo un montón de podcasts hablando de por qué me parece una oportunidad Europa y podemos hacer un vídeo si así lo solicitáis por los comentarios. Y luego también tengo un ETF, en este caso no es un fondo indexado, pero es un ETF de acciones tecnológicas chinas. Las valoraciones, comparativamente hablando, entre Europa y Estados Unidos y China y Estados Unidos, son sustanciales. No significa que uno vaya a hacerlo mejor que el otro, no significa que haya una burbuja o no, no estoy entrando ahí, pero sí que la diferencia de valoraciones es tan elevada que no sé si hoy en día realmente, digamos que compensa la diferencia de calidad. Y es que el S&P 500 cotiza a un PER cerca de entre 25 y 30 veces, dependiendo de si lo calculamos TTM o si lo calculamos forward, mientras que
el Eurostoxx 50 o la bolsa europea en general creo que no supera el 20, está sobre entre 15 y 20, ya ni hablemos de China. China es cierto que tiene más riesgo, ¿vale? Es un país pues todavía no tan estructuralmente desarrollado, no tan maduro, tiene también riesgo regulatorio y demás, es normal que la valoración sea un poquito menor porque tenemos esa, digamos, prima de riesgo, pero ¿hasta qué punto la valoración en general a largo plazo compensa que sea un 40 o un 50% más elevada en Estados Unidos si las empresas no son un 40 o un 50% mejores? Insisto, no va de apostarlo todo a Europa o a China o a Estados Unidos, sino que va de pensar con cabeza cómo diversifico mi patrimonio y si actualmente la decisión más interesante es meterlo todo al S&P 500. Por cierto, amigos, si os gusta el contenido, quiero invitaros a suscribiros a nuestra newsletter gratuita, donde todos los días estamos enviando un resumen diario de mercado y de vez en cuando también estamos enviando informes sobre situación de mercado, lo que nosotros pensamos y un montón de contenido. Así que te dejo el enlace en la cajita de más información en la descripción de este vídeo. Búscalo, que te aseguro que no te vas a arrepentir de recibir todo ese contenido de valor, que por cierto es gratuito. Y ahora vendréis a decirme: oye Arnau, muy bien, me gusta tu vídeo, pero no me des problemas, dame soluciones. Quiero que quede claro que no soy asesor financiero, no pretendo ser asesor financiero, Dios me libre, es simplemente una opinión personal y es lo que yo estoy haciendo con mi dinero, bajo mi perfil de riesgo, bajo mis circunstancias familiares, laborales y de todo. Quiero que esto quede claro, no es lo mismo un chaval de 25 años que vive en casa de sus padres, que no tiene hipoteca, que no tiene hijos, que una persona de 40, 50 años que tiene 2 hijos, una hipoteca y demás. No es lo mismo un empresario, un autónomo que un funcionario, no es lo mismo una persona que sea más aversa al riesgo, menos aversa al riesgo, entonces siempre con pinzas, cada uno tiene su perfil de riesgo. Por eso es tan importante y defiendo tanto entender realmente los productos financieros para que cada uno sea capaz de decidir, porque claro, yo te digo, invierte esto, compra esto, tal, no sé qué, y eso pues no tiene ningún tipo de validez ni de sentido si no encaja con tu tal. Yo os voy a hablar por lo que yo tengo. Primer problema, como hemos hablado, problema de concentración, está súper bien, vale, ok, no quiero exponerme tanto a esa concentración, quiero tener sobreponderación en las empresas Big Tech porque han sido las que mejores lo han hecho y de hecho el S&P 500 normal lo está haciendo mejor que el equiponderado, ¿vale? En los últimos años, aunque históricamente no ha sido así, por cierto, porque quiero también capitalizar ese rally de las Big Tech, pero también protegerme. Solución, no tengo solo un indexado al S&P 500, sino que también tengo un indexado al S&P 500 equiponderado, que insisto, ha rendido menos, pero me da un poco más de seguridad de, ostras, si se la pega al sector Big Tech, tengo una exposición también al resto de valores americanos. Segundo problema, como hemos hablado, el problema de la diversificación, tanto en tema divisa como en tema de diversificación geográfica, ¿no? Yo, como acabo de decir, tengo indexados en Europa. Personalmente, al Eurostoxx 50 desde finales del año 2024 me está rindiendo un 15-16% en lo que va de año. Toquemos madera de que siga así de bien. No es una inversión que tenga a 20 años, 30 años vista, como sí que puede ser el S&P 500, pero de momento estoy cómodo, me está funcionando bien y me da ese, digamos, contrapeso a Estados Unidos. Mientras funcione, la voy a seguir manteniendo y, por supuesto, en redes sociales vamos a ir actualizando lo que hago. Ojo, que en Europa hay muchas opciones. Está la Unión Europea, tienes las empresas de Europa, índices de Europa Occidental, Europa desarrollada. Cuidado, por ejemplo, en el Eurostoxx 50 son las 50 empresas más grandes de la zona euro. Por ejemplo, Novo Nordisk, al ser danesa y van con la corona danesa y no con el euro, no está dentro. Hay que entender este tipo de cosas y elegir un poquito el mejor. Y luego tengo un pequeño porcentaje de esta cartera de indexados que tengo a largo plazo en China. Y sí, desde hace unos meses, como 5 meses o así, tiene más riesgo, por eso tengo menos capital, pero tengo un ETF que es este que estáis viendo por aquí, que no recuerdo el nombre, que es básicamente de las empresas tecnológicas chinas. Tienen más riesgo, efectivamente, también la rentabilidad potencial es mayor, la valoración también es menor comparativamente hablando, pero se me hace un buen producto para ese largo plazo que también me compensa un poco el tema del S&P 500 en la situación actual. Por concluir, no es evidentemente una mala inversión invertir en indexados. Para mí, lo que es una mala inversión es invertir 200, 300 euros al mes a lo loco en el S&P 500 porque lo has visto en internet, porque nadie te ha avisado de los riesgos. Invertir en bolsa tiene riesgos. Invertir en bolsa requiere cierta preparación y quien haya hecho dinero de forma muy fácil en bolsa, eventualmente eso termina ajustándose lamentablemente a la baja. Así nos lo dice la historia, así que desde aquí, desde este pequeño rincón, pues os puedo animar a que entendáis bien los productos y sobre todo pues toméis las mejores decisiones. Una de las frases que más me gusta de la historia de la inversión es de Warren Buffett y dice que el riesgo viene de no entender lo que se está haciendo y para mí es algo totalmente cierto. Así que nada más de momento, si te ha gustado el vídeo y quieres que sigamos aquí en YouTube, te recomiendo, por favor, dale un like y coméntalo, háznoslo saber por la cajita de más información y nada más de momento, amigos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.